le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Un segundo túnel en construcción. If you come illegally. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidos a Mextranjeros, su programa semanal para analizar la actualidad en compañía de periodistas de otros países. Hoy vamos a hablar de las consecuencias de invitar a la persona equivocada a un foro sobre racismo. ¿Y qué dice todo esto sobre nuestro país? En segundo lugar, vamos a analizar las sorprendentes alianzas entre partidos de cara a las elecciones de 2021. Por último, vamos a ahondar, a hablar muy a fondo de China. ¿Qué es lo que está sucediendo allá? ¿Cómo están enfrentando el segundo brote de coronavirus? ¿Y qué relaciones podemos esperar con México? Los dejo con las portadas internacionales de la semana y nos vemos enseguida. Esta semana, la Suprema Corte de Estados Unidos rechazó la iniciativa del gobierno de Donald Trump de poner fin al programa DACA, lo que impedirá la deportación de unos 700,000 jóvenes inmigrantes conocidos como Dreamers. Ahora, el presidente Trump tendrá que renunciar a sus intentos por desaparecer el programa o presentar una justificación más sólida para disolverlo. Después del fallecimiento de George Floyd a causa del abuso de elementos de la policía en Minnesota, fue asesinado otro joven afroamericano por disparos de un agente, esta vez en Atlanta. Este tiroteo sucedió a las afueras de un restaurante de la cadena Wendy's, por lo que la muerte del joven, identificado como Rayshard Brooks, revivió las protestas y los manifestantes provocaron el incendio del lugar. A raíz de la demanda por reformar a la policía en Estados Unidos, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que rechaza quitar fondos a las fuerzas policiales. Esta orden busca ofrecer incentivos para que los policías mejoren sus prácticas y tengan un mayor acercamiento a las comunidades. Sin embargo, varios opinan que estas reformas son insuficientes y no garantizan el cumplimiento de los derechos humanos. Por otra parte, se produjo un fuerte altercado en la frontera entre China e India, lugar que ha sido motivo de tensiones durante años entre ambas naciones. En esta ocasión, al menos 20 soldados indios murieron en un enfrentamiento con soldados chinos en la disputada región de Ladakh. El gobierno indio acusa al país vecino de romper unilateralmente el statu quo en la línea de control actual. Por su parte, China asegura que los soldados indios ingresaron de forma ilegal en su territorio, provocando a sus militares. Hasta ahora, muchos países avanzan hacia una nueva normalidad. La gente sale y deja de lado el largo confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19 para convivir y recrearse bajo las nuevas reglas sociales. En Reino Unido reabrieron locales comerciales, siendo de los más concurridos las tiendas de ropa, al punto de que el tiempo de espera en las largas filas llegó a ser de hasta 2 horas. Sin embargo, lo preocupante en este momento es que los contagios y muertes no se detienen. Tal es el caso de Brasil, que ya es el segundo país en sobrepasar la cifra de 1 millón de infectados. Mientras muchos quieren romper las medidas de distanciamiento, las organizaciones de salud aconsejan no tomar a la ligera las precauciones, puesto que esto podría resultar en un rebrote. Hasta hace unos días, China parecía haber dejado atrás la pandemia, después de 18 días de no reportar nuevos contagios. Sin embargo, en la ciudad de Beijing se reportó un nuevo brote, que se califica como el peor resurgimiento del virus hasta el momento. El gobierno chino ha hecho pruebas masivas cerca del lugar donde se cree que se originó este rebrote y ha ordenado un confinamiento a los más de 20 millones de habitantes de la megalópolis. Por su parte, la Universidad de Oxford aseguró que la dexametasona reduce el riesgo de muerte en pacientes con COVID-19, aunque expertos señalan que no se recomienda su uso sin control médico, pues podría resultar sumamente peligroso. En Francia, trabajadores de la salud organizaron una jornada de más de 220 manifestaciones por todo el país para exigir al gobierno de Emmanuel Macron mejores condiciones laborales y una mayor inversión en el sistema sanitario. Los disturbios se salieron de control en París, donde la policía agredió a los manifestantes con gases lacrimógenos y llamó la atención el indignante arresto de una enfermera sometida violentamente.
Pues vamos a completar este cóctel de noticias mundiales con las notas individuales que nos trajo cada uno de nuestros invitados. Empezamos con Sandra Weiss. Ella es politóloga, exdiplomática, es corresponsal independiente para Latinoamérica, trabajando en diarios alemanes como Die Zeit y Die Welle, así como otros diarios de la misma lengua en Suiza y Austria. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás? Pues, ¿Y qué nos gracias. traes? Mira, les traigo una noticia de Medellín, una ciudad en Colombia que muchos asocian todavía con narcotráfico, con Pablo Escobar, pero es una ciudad de las más innovadoras en América Latina y les quiero hablar cómo ellos trataron el tema de coronavirus, porque creo que hay que aprender de los buenos ejemplos. Medellín tiene un alcalde muy joven, 39 años, que es un ingeniero que desde enero se reunió con su equipo y dijo, ¿qué vamos a hacer con este virus que viene, que nos va a venir? Entonces crearon una app, una aplicación que se llama Medellín Me Cuida. Lo puedes descargar de la página de la alcaldía y en esa app te registras con tu cédula, con la dirección donde vives, das algunos datos de salud, cuántas personas, y con esa app puedes pedir ayudas sociales. Con esa app, cuando tienes algún problema, un síntoma, pides una brigada de médicos que vienen a tu casa, te examinan. Si es un caso dudoso o positivo, te explican exactamente lo que necesitas hacer, te dejan las medicinas, te dejan un oxímetro gratis. Si se agrava, los llamas, te traen oxígeno, un bote de oxígeno, y así evitaron realmente que se expanda mucho esa pandemia. Han logrado de mantener una docena de muertes y muy poca saturación de los hospitales. Y además pues están con la gente con ayudas sociales, con apoyo social, y casi toda la ciudad está registrada. O sea, es una ciudad de 2,5 millones, si tomas alrededor son 3 millones, y 90% está registrada en esa app, porque es una app que es útil. Claro, le sirve también a la alcaldía para monitorar, para tener datos, pero esa pandemia, tener datos y saber lo que pasa es esencial. O sea, realmente tienen rastreado el virus y saben cómo se maneja. Impresionante. Que la tecnología nos ayude. Muchísimas gracias, Sandra. Bueno, ahora les voy a presentar con muchísimo gusto a Lola Li. Ella es reportera china, trabaja para Radio Internacional de China, que pertenece a China Media Group. Bienvenidísima, ¿cómo estás? ¿Y qué nos vas a compartir? Es un gran honor para mí participar en esta grabación y este programa. Quiero hablar algo sobre mi país, China, que sí, no es muy reciente, pero sí, yo creo que se ha hablado muy poco fuera de China. Es que entre el día 15 y 24 del mes pasado, el gobierno local de la ciudad de Wuhan, últimamente muy famoso, una ciudad muy famosa en todo el mundo, tomó una decisión, yo creo que es sin precedentes. Unos 9 millones de habitantes locales residentes, tanto chinos como extranjeros, en la ciudad entregaron su muestra y 6,5 millones de estudios se han hecho. Yo creo que a esta escala unos estudios nunca ha sucedido en la historia humana. Esta decisión es para devolver la confianza a una ciudad que ha sufrido tanto. Su nombre es vinculado con una pandemia, un desastre tan grande. Existe inevitablemente discriminación contra la ciudad. Y esta decisión es para devolver confianza a esta ciudad, tanto dentro como fuera de China. Se hizo tantos estudios. ¿Cómo es posible? Inventaron una forma, mezclaron 10 o 20 muestras para hacer un estudio. Y luego, si sale negativo, y estos 20 personas son a salvo. Y luego volvemos a examinar otros 20. Pero hay una condición previa que es el porcentaje de confirmados ya es muy bajo. Porque si entre 3 o 5 ya sale un caso confirmado, no es posible esta forma. Porque ya es muy bajo hace meses el porcentaje de confirmado de esta ciudad. Y por eso hizo posible esta acción que es histórica. Y el resultado es que salieron 189 casos asintomáticos. Porque los que ya tienen síntomas ya están en el proceso de tratamiento. Y sale estos 189 casos sin síntomas, pero tiene que observar igualmente en casa.
Y ahora ya sabemos que la ciudad de Wuhan, aunque afortunadamente hubo un reporte en la ciudad de Beijing, pero la Wuhan es completamente segura y ya había mucha gente que preparado para hacer turismo como una muestra dentro de China, como una muestra de apoyo a esta ciudad. Solidaridad. Y a ver, felicidades. Yo feliz me voy a Wuhan también. Es muestra de Bienvenido. confianza. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias, gracias Lola. Y bueno, ahora estamos con Jacobo García, él es corresponsal para México y Centroamérica del diario El País de España. ¿Cómo estás, Jacobo? ¿Qué nos tal? cuentas? Muy bien, ¿qué tal? Sandra, Lola, espectadores de TV UNAM, pues un gusto estar otra vez aquí con vosotros. Pues yo quería hablar de lo que he estado haciendo los últimos días, que ha sido cubrir lo que van a ser, lo que empieza a ser las primeras obras del Tren Maya. El Tren Maya, que creo que además va a ser, estamos preparando en El País un reportaje que saldrá en los próximos días y creo que va a ser uno de los grandes temas de los que vamos a hablar en los próximos años, porque es una obra, primero es la que más dinero va a requerir del sexenio, y creo que además hay un sentimiento de afecto del propio presidente que se ha empeñado mucho en que esta obra salga adelante, y creo que es una obra realmente de grandes dimensiones que va a cambiar el rostro por completo de Yucatán y del Yucatán que entendemos, y que creo que bueno, pues sin querer posicionarme todavía, eso lo dejo para que lo podamos mirar en el reportaje. Sí creo que es una obra que toca aspectos tanto socioeconómicos importantes y graves, toca aspectos medioambientales muy importantes, toca aspectos de la concesión de obras, por decir casi la mitad del trazado va a estar en mano del Ejército, con experiencia muy poco o nula en gestión medioambiental de una obra de estas características. A la vez también se aprovecha el trazado de vía, se atraviesan muchos pueblos en los que hay gente viviendo a pie de los raíles, reservas naturales, va a pasar por zonas como Cancún, Puerto Morelos, Quintana Roo, Chetumal, que están al límite de su capacidad turística en condiciones normales, pero que ahora afronta y vive un momento muy peculiar porque hay primero una recesión grande y mundial, después hay un problema de contingencia que pongamos que es circunstancial, pero que sí que da signos de saturación, ¿no? O sea, que el turismo, la gente va a viajar menos, va a hacerlo menos, y entonces, bueno, creo que es importante también la perspectiva socioeconómica sobre una inversión que va a requerir mucho dinero, y si esa inversión, bueno, pues será o no acertada que debe ser. En cualquier caso, sí que creo que será una de las grandes obras del sexenio. López Obrador está muy empeñado en entregarla antes de dejar el poder, y en contra va a enfrentarse a colectivos desde los mayas, a los zapatistas, a los pobladores, que van a tratar de frenar esta obra a base de amparos, con lo cual creo que vamos a hablar en los próximos años. A reserva de leer el artículo que supongo está a punto de salir, tu postura actual más bien es que no estamos hablando lo suficiente ni tomando conciencia de la magnitud. Yo tengo la impresión de que la vida es lo que ocurre y es lo que pasa mientras construyen el Tren Maya. O sea, al fin y al cabo sí siento que, bueno, pues primero nuestra visión centralista en la que me incluyo, donde la Ciudad de México capitaliza y entonces estamos envueltos en broncas como esta de Chumel. Sin embargo, las obras que realmente cambian el rostro de un país son este tipo de mega obras públicas, que estaría muy bien que habláramos, y sobre todo creo que va a ser bueno la aportación de todos, porque y comparar con otros proyectos, megaproyectos similares, qué resultados han dado, si han funcionado. Creo que esta es una decisión demasiado personalista, afecta demasiadas cosas como para dejarlas en manos de una sola persona. Súper, muchas gracias. Estaremos pendientes de este tema. Por ahora, aquí nos vamos a un corte y volveremos con nuestro primer tema del día. El pasado 17 de junio habría de realizarse un foro organizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, con el fin de discutir el tema del racismo y el clasismo en México.
El anuncio del evento causó polémica inmediata, principalmente por incluir como invitado al presentador Chumel Torres, conocido por sus controversiales comentarios considerados racistas, misóginos y clasistas. Tras un reclamo directo por parte de Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente López Obrador, el Consejo decidió cancelarlo, argumentando que no era el momento para llevar a cabo un evento de esta naturaleza, lo que a su vez provocó toda clase de especulaciones. Al día siguiente, López Obrador afirmó desconocer la existencia del CONAPRED y se pronunció a favor de la desaparición del organismo y de pasar sus funciones a manos de la Secretaría de Gobernación. Tras la controversia desatada, la titular del CONAPRED, Mónica Magsice, presentó su renuncia, misma que el presidente aceptó, proponiendo que el organismo sea encabezado por una mujer indígena. Lo cierto es que en un país con altos índices de discriminación hacia indígenas y afrodescendientes, personas en situación de pobreza, mujeres, miembros de la comunidad LGBTI, entre otros, es indispensable contar con instituciones que promuevan el diálogo y acciones contra la perpetuación de este tipo de violencia. En respuesta a la cancelación del polémico evento, Maya Zapata, Tenoch Huerta, Chumel Torres, Federico Navarrete, Yumko Ogata y Mariana Ríos, a través de la organización Racismo MX, decidieron organizar una discusión de forma independiente bajo el título El racismo no es un chiste, seguido en línea por 200,000 personas. Por su parte, HBO Latinoamérica suspendió hasta nuevo aviso la transmisión del programa Chumel con Chumel Torres. Desde el asesinato de George Floyd hemos asistido a una carambola de eventos, algunos muy graves, algunos muy importantes e interesantes y otros casi burlescos. En México ha derivado un poco esta situación en un foro que terminó mal. Me gustaría conocer su opinión sobre a qué obedeció la cancelación de este foro. ¿A una opinión pública desenfrenada en Twitter que puede cancelar un foro sin mayor análisis público, por lo menos por las instancias, sin mayor análisis de la situación, o simplemente a un enojo personal de la esposa del presidente, que también a través de Twitter logró cancelar este evento? Mira, yo no sé a qué obedece, pero puedo decir que es muy malo cancelar un foro. A mí me parece pésimo porque hay que discutir los temas. Y además los foros donde todo el mundo está de acuerdo son aburridísimos. O sea, en los foros necesitas diferentes posiciones y necesitas controversia. O sea, de eso vive la democracia, de la discusión. O sea, cancelar foros para mí está mal. Es un mal ejemplo, pase lo que pase. Uno puede estar de acuerdo con una opinión o no, pero hay que sentarse a discutir y hay que sentarse con la gente que piensa diferente, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo básico. Y el segundo tema que a mí me llamó mucho la atención es que o sea, la verdad, yo no entendí toda esa tormenta en el vaso de agua, porque cuando yo llegué a México, yo soy alemana, los alemanes no somos famosos para tener humor, y cuando llegué aquí, o sea, lo primero que fue que me pusieron apodos, yo era la güera, la gringa, la valquiria, y todo tipo de apodos. Y claro, al principio yo estaba, qué raro eso, pero al final, como era algo muy normal, hasta cariñoso, como me acostumbré y me pareció una característica de los mexicanos que son bromistas, que se burlan un poco, a veces se pasan de la raya, pero nunca lo sentí así como algo muy agresivo, insultante. Claro, eso es una cosa personal, ¿no? Pero yo creo que es una parte de la idiosincrasia mexicana y hay que conservar esas cosas. Claro. Sin embargo, el foro, para retomar nada más lo que dijiste, porque quizás no volvamos a eso, el foro se hizo al final de cuentas, lo recuperó un organismo que se llama Racismo MX, me parece, tuvo 200,000 vistas en Facebook, hubieron como 15,000 personas siguiéndolo en vivo. ¿Aportó algo esa discusión? Creo que no es buena señal. Generalmente uno podría entender que se suspenda un debate después, por lo que ha pasado, por lo que se han dicho, por lo fuera de tono, pero que se suspenda antes no manda una buena señal porque estamos haciendo una censura previa sobre los personajes que ahí están sentados. Hay algo que igual que esa es una parte de los aspectos negativos, creo que es positivo, que en este mundo interconectado en el que estamos, el tema de Floyd en Estados Unidos haya aterrizado en México y lo haya aterrizado con contundencia. No es un tema que se está hablando de forma colateral, sino que aterriza como un tema de, bueno, vamos a dejar de analizar los racismos en el mundo y vamos a ver qué está pasando aquí. Creo que eso es un cambio respecto a algo que pasaba años atrás. Era un tema del que se omitía o se prefería no hablar, y creo que desde hace un ratito ya, y esto ha venido a ser un detonador,
el tema del racismo. Hay muchas voces importantes que lo traen a colación permanentemente, precisamente porque creen que es uno de los grandes dilemas con los que México convive y que trata de evitar permanentemente. Entonces yo creo que desde luego que durante una semana entera se haya hablado del tema, o se haya, no sé si se ha hablado superficialmente, porque creo que en profundidad ha sido difícil, pero en este foro precisamente que comentabas, que retoma el debate censurado, yo lo estuve viendo y me pareció excelente, las aportaciones, las voces, el famoso Chumel, el famoso Tenoch, todas las voces que en ese momento iban a confrontar y pudieron hacer un debate interesante, lógico, bien argumentado y Chumel, sin ser alguien que a mí me traiga lo más mínimo, de hecho estábamos hablando, yo es que lo desconocía, no lo Sí. conocía, esta noche lo he visto, sé que es un personaje que Chumel, mi primera pregunta es, espero que tenga un nombre más normal que Chumel, ¿no? No creo que este sea su nombre de pila, porque si no el chiste se cuenta solo. Pero Cuidado, dicho esto, cuidado, que las cosas están muy delicadas. Cuidado con lo que dices, Jacobo. Te van a censurar. Sí, pero no, lo que voy centrándome es que creo que si tratamos o pensamos que por cancelar, anular o no dar voz, las voces que no nos gustan o que nos disgustan o que no dicen lo que nosotros nos gustaría escuchar, mal vamos. Y también en este ambiente de la corrección política extrema, lo que estamos haciendo a veces es dejando fuera todas las voces que no nos gustan o que nos contradicen, nos quedamos con un discurso único, central, que pasa todos los estereotipos y todos los cánones de todas las instituciones mundiales por los derechos civiles, pero que deja de lado la mitad de la población que se identifica con un pensamiento casi reaccionario y con un humor como el de Chumel, con lo cual creo que estar en manos de la República de Twitter para que diga o no lo que debemos hablar, cómo lo debemos hablar, y sea la que dé el ok o el no ok a los personajes que se sientan en un foro, creo que no aporta nada al debate. Dicho esto, también creo que el nivel de discusión no puede marcarlo, o el nivel del debate, donde empieza el debate, no puede marcarlo un personaje como este locutor, pues porque ya hemos visto que es un punto de partida muy vacío, muy hueco y muy atrás, pero que creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Claro, que se defienda solo. Sin embargo, ya no en la República de Twitter, sino en la República Mexicana, parece que el resultado, aun cuando se hizo el foro, no fue del todo positivo. O sea, no salió reforzada, por lo menos no salió reforzado el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, no fue reconocido forzosamente el problema a nivel de una instancia gubernamental, o sea, no se tomó ninguna nueva acción, simplemente se disolvió en una especie de escándalo, y más hacia la debilitación de los organismos que hacia el fortalecimiento. A ver, la pregunta básicamente sería, ¿a qué juega el presidente? ¿O qué circunstancia aprovecha cuando dice que no conoce qué es el CONAPRED? Lo que juega el presidente, eso lo puede contestar él, pero lo que estamos viendo de que el debate muchas veces se torna en donde están las instituciones que le tienen que dar forma, que le tienen que dar un marco, un seguimiento, se están dejando de lado. Y eso es algo que a mí me preocupa mucho, porque justo en esa pandemia hemos visto los países que tienen las instituciones más fuertes son los que mejor se salen de esas, son Uruguay, Costa Rica, todos esos países. Y los países que, pues, donde manda una sola persona y con los caprichos de una sola persona o de un grupito de personas, están muy mal liberados, porque tú necesitas esas correas de transmisión que además se retroalimentan de la gente. Y tú, como una persona, además en un país tan complejo como México, olvídate, o sea, tú necesitas realmente un contacto, instituciones que lo transmiten, políticas que son claras, que son transparentes, y a mí me preocupa que estamos debilitando esas instituciones. Sí, coincido con Sandra. Creo que, vamos, los dos llevamos muchos años aquí, nos conocemos hace muchos años. La construcción, se trata de una democracia en construcción, en la que creo que además se frivoliza sobre instituciones
que efectivamente no han dado resultados, pueden no haber dado resultados. ¿Quién ha dado resultados? La clase política, la clase empresarial, la clase social, la clase intelectual, la cultura. ¿Quién es el que puede decir yo he hecho las cosas a la perfección? Es como tantos un organismo si no fallido, sí necesitado de modificaciones y arreglos. Pero al final la democracia, desde el año 2000 hasta aquí, se ha ido construyendo a base de un montón de esfuerzos, de un montón de gente que desde su trinchera conforman una democracia. No la conforma solo el presidente, los 4 partidos y los 4 que lo aplauden. O sea, al fin y al cabo, una democracia es un montón de pilares sobre los que se asienta, y a veces son enormes. La figura presidencial, el Palacio Nacional, las mañaneras son enormes, lo ocupan todo, tienen toda su difusión mediática, pero luego también hay un montón de pequeños pilares que desde su trinchera van ejerciendo y van mejorando la democracia. Creo que no es una buena señal levantarse un día por la mañana y porque no conozco una institución, o digo que no conozco, que es lo que es una peor, de un carpetazo borro, anulo una institución que tiene un objetivo. Creo que lo ideal es sentarse cuáles son las instituciones que requieren dinero y que requieren inversión y a las que no están funcionando, y arreglarlas, modificarlas, meterles mano o hacer que sean operativas. Y creo que para eso se le elige un presidente. O sea, lo fácil es quitar el problema de encima. No sé, yo no sé, a ver, en sus países existen... Creo que es más grave de lo que, en mi opinión, más grave de lo que parece. Bueno, lo estamos platicando aquí porque es grave. Yo sí consideramos hoy es el CONAPRED, que es grave. ayer insinuó el INE, mañana, el otro día era el CONACYT, pasado era la beca FONCA. O sea, no se puede dejar tampoco una democracia y un funcionamiento al albor de con qué ánimo me levanto esa mañana, porque además lo que me recuerda, y ya hemos cubierto muchos países donde las tentaciones totalitarias son habituales y empiezan a haber vasos comunicantes sospechosos. Lo que se ha señalado es que no es tanto la función del organismo en sí, del organismo autónomo que está criticando, digamos, el gobierno actual, sino más bien esta cuestión de autonomía, y que debería de ser reabsorbido de alguna manera institucionalmente, o sea, fortalecer la institución estatal. Porque yo me pregunto si en sus países existe algo como el INE, o existe algo como el CONAPRED, o ya el gobierno lo tiene integrado de alguna manera. Pues no, son países mucho más complejos, federales, donde pues hasta la política de educación en Alemania no hay un ministerio de educación. Cada estado lo define para su estado. O sea, es mucho más descentralizado en Alemania. Pero tiene organismos autónomos para las elecciones, para vigilar las elecciones. Hay organismos autónomos, hay un montón de organismos autónomos, y creo que así debe funcionar la democracia. Y lo que yo he visto en América Latina, lo más perjudicial siempre ha sido la politización de las instituciones. Porque siempre alguien quiere meter algún amigo ahí, quiere meter mano, quiere sacar dinero. O sea, realmente lo que está funcionando es un paso hacia la autonomía con ciertos contrapoderes, con vigilancia, pues no déjalo suelto y ahí ya no veo. No, necesita control, y necesitas control ciudadano más que nada. Necesitas involucrar a los ciudadanos. Necesitan alguien a quien le pueden tocar la puerta, esa persona sí contesta y es responsable. Y no puede ser en Palacio Nacional porque es demasiado lejos, es demasiado complejo y no da abasto. De acuerdo. Vamos a tener que concluir este bloque, ¿de acuerdo? Y volvemos. Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo preparan una posible alianza rumbo a las elecciones de 2021 para fortalecer al mandatario Andrés Manuel López Obrador. El presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, Alberto Anaya, dirigente del PT, y Carlos Puente, líder del Verde, anunciaron que esta travesía comenzará con una gran movilización nacional de carácter virtual el día domingo 4 de julio, por medio de una jornada en las 64,000 secciones electorales del país. La propuesta de alianza política se presentará ante el Consejo Nacional del Partido de Morena a mediados de julio, pues en términos legales es la instancia que decidirá alianzas y coaliciones electorales para las próximas elecciones. Sin embargo, las alianzas de Morena con el Partido Verde no son nuevas.
En el pasado se han aliado para participar en algunos comicios estatales, aunque esta vez llama la atención la formalidad con la que se anuncia un frente unitario para fortalecer la alianza política y electoral. ¿A quién beneficia esta coalición? El Partido Verde ha dado mucho de qué hablar y numerosos observadores no olvidan que ha apoyado a todos los partidos, dependiendo de sus intereses y con el objetivo de no perder el registro. También es un partido regularmente denunciado como un negocio familiar, cargado de historias de corrupción e influyentismo. Bien, pues estamos empezando a ver las movidas previas a las elecciones del 2021. Y pues bueno, ¿qué revela para ustedes la alianza de Morena con el Partido Verde Ecologista Mexicano y el PT? Bueno, siento que el Partido Verde, como todos sabemos, ha sido un elemento que ha pululado por la democracia parlamentaria mexicana y del que yo creo que nadie es capaz de decir, después de tantos años, 2 o 3 aportaciones sanas para la democracia. Yo recuerdo además con amigos que venían por aquí de visita en alguna campaña electoral y se quedaban impresionados cómo ese Partido Verde tenía esa publicidad espectacular pro pena de muerte, pro cadena perpetua para secuestradores, no sé, las barbaridades más grandes que se pueden hacer, apelando además a lo más bajo del ser humano, que son sus instintos primarios en un contexto a lo mejor de incremento en la delincuencia. O sea, en resumen, todos sabemos que es una factoría de hacer dinero que queda en manos de unos pocos, donde no es un partido político, sino es una maquinaria completamente interesada y engranada que se vende al mejor postor en sus distintas convocatorias electorales. Y en ese sentido creo que bueno, pues manda una señal negativa ir con el Partido Verde a lo que sea. ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues que no son nuevas estas alianzas raras. El Encuentro Social es una formación con un gran arraigo en zonas muy concretas del país, pero con un trasfondo electoral ultraconservador y a veces hasta incompatible con lo que uno pensaba que era la izquierda que venía con Morena. Bueno, pues cada vez queda más evidente que frente a una contienda electoral no hay principios que valgan. O sea, es una suma de conveniencias. ¿Qué ocurre? Que también durante muchos años hemos sido todos tan testigos del posicionamiento, en este caso de Morena, sobre lo que eran partidos como el Partido Verde, que entonces está ahí. O sea, quiero decir, no es muy difícil poner un vídeo, un audio, donde los demonizan, los satanizan los mismos partidos y el mismo presidente que hoy recurre a ellos para forjar alianzas electorales. Con lo cual, bueno, pues para mí no es más que un lance más de la vida política. Lo que ocurre es que cuando te has pasado tanto tiempo demonizando a una formación, es fácil que ahora se exhiban vídeos y audios donde te dejan en evidencia con una clara contradicción que por supuesto el elector va a olvidar rápidamente. Pues sí, yo creo que estoy de acuerdo con Jacobo. Lo que está pasando es que estamos entrando ya en la lógica de la elección de 21, que es una elección clave, porque si Morena pierde ahí asientos en el Congreso, puede perder a la mayoría y le será mucho más difícil gobernar al presidente, ¿no? Entonces sí, esa elección es muy importante estratégicamente para él y a eso se deben todas esas alianzas. Y esas alianzas, estoy de acuerdo con Jacobo, no son nuevas. Hemos visto cómo llegó a la presidencia Andrés Manuel, pues también haciendo alianzas con todo lo que cayó de otros partidos, de todo el espectro político que ofrece México. Y nos demuestra aquí que es una cosa totalmente oportunista, pensado en la lógica del poder, o sea, no en ninguna lógica ideológica, no en ideas políticas, en un debate político. Ahí hay que hacer sumas y restas. Y ahí el Partido Verde puede ser el fiel de la balanza, como ha sido históricamente desde el PRI. El PRI también lo creó en su afán de aparentar una democracia. Pues esa era la lógica desde el principio y así ha sido el Verde. O sea, esos, no sé, 3 diputados que tengan o 5 pueden significar realmente tener la mayoría o no. Y en eso se parece mucho al Partido Liberal en Alemania, que es un partido minoritario y que siempre ha sido el comodín. Fíjate.
Sí, son partidos, al final también en España hay igual, responden casi siempre a una visión más regionalista, pero siempre hay esos partidos bisagra de 2, 3 diputados que acaban, como dice Sandra, siendo el fiel que decide para un lado o para otro. Partidos regionalistas en España con los que la gente puede estar de acuerdo o no. A mí personalmente me parece que tienen muy poca representatividad para lo que luego consiguen obtener. Pero bueno, es la lógica de la democracia y de la negociación, y si tú requieres de algo que yo no tengo, te lo voy a vender a precio de oro. Pero este asunto del medio justifica los fines, que es lo de siempre. O sea, ¿demuestra esto, por un lado, mucha debilidad del partido de Morena? O sea, ¿está demostrando miedo, está demostrando que se está yendo de las manos el control del gobierno? ¿O qué otras consecuencias puede tener a largo plazo el aliarse con este partido? Una vez pasados los comicios, ¿no es darle poder a quien no hay que darle poder? ¿No es perder la cara demasiado? Yo creo que transmite, para mí, transmite un cierto mensaje de inseguridad. Creo que si esto se creyera tuviera la seguridad de que Morena va a volver a ser ese tsunami que fue hace unos años, con el Partido Verde no iban a ningún lado. Es una utilización utilitarista de una necesidad y la necesidad de ir listos para la batalla, o sea, ir con todo bien amarrado. Creo que es un partido donde no se iría a ningún sitio, pero sí transmite una sensación de que, bueno, la pelea está por dar y no hay esa convicción y seguridad de hace unos años. Lógico, después de X años el desgaste del poder pasa factura y hay que incorporar nuevas fuerzas. Y Encuentro Social fue muy criticado también. Recuerdo que sus palabras sobre el tema homosexual o sobre otros tantos temas sobre derechos humanos y civiles fue muy criticado, pero tampoco hubo un paso atrás, a pesar de que no liga bien con lo que uno pensaría que es el electorado tradicional de Morena. Sin embargo, bueno, pues en amplias zonas del país tienen un gran control. El Partido Verde es fuerte también, en Chiapas, por ejemplo. Claro. ¿Y tú cómo ves, Sandra? Lo que yo veo que es un panorama político muy complicado, porque está de un lado el presidente que quiere recentralizar el poder, pero en su propio partido ni hay control, hay una lucha intestina terrible. O sea, el propio partido se está deshaciendo. Tiene los gobernadores del norte que están en una lógica totalmente diferente. Si yo quiero saber lo que ocurre en el norte, leo el Los Angeles Times, porque están tan lejos de la Ciudad de México que la verdad te enteras mejor de la parte de Estados Unidos que pasa ahí en esa zona, que es una lógica totalmente fuera de la lógica aquí centralista de poder. Entonces, yo veo que se están configurando un montón de frentes muy complicados y necesitas un jugador de ajedrez que combina todas estas influencias, y pues lo veo complicadísimo. De verdad. Pues el mismo presidente de su propio pecho mencionó ya el bloque opositor con el BOA, ¿no? Todos estos gobernadores panistas. ¿Cómo se está conformando la oposición en México? ¿Viene fuerte? No sé, la verdad, ese BOA ni sé si existe, y si lo encabeza Broso, pues ni sé a dónde va. Pero, o sea... Mal vamos, sí. Sí. O sea, pues ojalá tuviéramos una oposición fuerte, unida, con una idea hacia dónde va. Yo no la veo, francamente. Hay un montón de iniciativas regionales, locales, hay algunos que hacen así un convoy de carros tocando el claxon, que tampoco sé a qué contribuye, ¿no? O sea, realmente veo que todo está yendo hacia lados que no tienen una coordinación. O sea, ojalá tuviéramos un debate, una discusión, y podríamos ver el otro no como enemigo, tal vez como adversario político, pero alguien que llegó al poder en cierto estado, tiene cosas que decir y que tenemos que escuchar. Yo creo que a eso tenemos que volver a llegar, porque eso hace un país grande. O sea, si tú quieres entrar a la historia, polarizando un país, llegas al desastre y no a la historia. Sí, sí. Sí, yo creo que pero sí creo que los partidos tradicionales, los partidos grandes de los que se esperaba, han renunciado a su papel de ejercer una oposición, y al final está siendo los gobernadores regionalistas y los medios de comunicación los que están haciendo un papel que le corresponde a otras y los instituciones. empresarios. Los empresarios, de repente, o sea, creo que están movilizando porque ninguno está asumiendo el rol que le toca, y creo que los medios tan golpeados en esta 4T están ejerciendo el papel que todos los demás han ido renunciando. Por eso estamos aquí. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, pues terminamos este bloque sumamente político y nos preparamos a entrar después del corte a nuestro tema internacional, que es China, con Lola Lee. Volvemos.
Pese a que en abril China había logrado controlar exitosamente los contagios por coronavirus, el 12 de junio Beijing, la capital del país, se convirtió en un foco de atención tras detectarse un nuevo brote en el mercado de abastos de Xinfadi. Beijing ha elevado la alerta por rebrote de coronavirus a nivel 2, suspendió clases, declaró el cierre total de algunos distritos, inició la aplicación de pruebas masivas y ha impuesto restricciones en la movilidad y aforos en espacios públicos. Además de continuar su lucha sanitaria contra la pandemia, el gigante de Asia también vive un conflicto político con Estados Unidos, quien lo responsabiliza de la propagación del virus y de explotar la pandemia para obtener ventajas militares y económicas. El gobierno de Donald Trump ha señalado públicamente a China como una amenaza geopolítica existencial, acusando a la nación de espionaje, violación de las libertades de Hong Kong y destrucción de la industria estadounidense, por lo que ha amenazado con cortar sus lazos económicos. Mientras tanto, México y China han generado una relación de apoyo a través de un puente aéreo, mediante el cual nuestro país ha recibido 20 millones de unidades de instrumental sanitario para combatir la pandemia. Este acercamiento provocó las dudas de algunos, quienes sospechan de los intereses reales del país asiático. Pues sí, China siempre ha estado en la mirada del mundo y ahora más que nunca, desde que brotó el coronavirus, se cree en Wuhan. China ha tomado medidas muy particulares para frenar precisamente esta epidemia. Ha sido modelo para muchos países asiáticos y otros países del mundo. ¿Cómo lo hizo y cómo lo está haciendo o lo va a hacer de la misma manera ahora que hay un nuevo brote en Beijing? Okay. Lola. Al principio me gustaría explicar lo que logramos con Wuhan. Okay. Es que en poco más de un mes fue detenido el creciente contagio del virus. Es decir, la curva desde así hasta aquí, hasta así. Y luego, en alrededor de 2 meses, el incremento diario de los casos de nuevo coronavirus había caído a solos dígitos. Y luego, en aproximadamente 3 meses, una victoria decisiva fue asegurada en la pantalla. Eso fue el caso en Wuhan. Para mí personalmente, una opinión que sea muy personal, existen varios factores. Es un total acuerdo sobre la prioridad de la vida humana entre el gobierno central, los gobiernos locales y los chinos de todos los sectores sociales. El acuerdo fue total y voluntario, porque, por ejemplo, cuando empezamos con la coronavirus, sí existe pánico. Pero luego, poco a poco, como el apoyo viene de otras provincias y el apoyo logístico, la gente, aunque en la ciudad prácticamente encerrada, existía solamente durante muy poco tiempo escasez de logística, de recursos, de comida, alimento, medicamentos, y por eso ya no, la gente no se siente tanto pánico. Y sí, en las redes sociales se circulan como casos muy raros. Hay gente que no observa las regulaciones, porque todo el mundo está de acuerdo que es más importante reducir los casos, salvar las más vidas, protegerse primero a unos mismos y luego a los demás. ¿Pero es por acuerdo o por autoritarismo? O sea, es un Estado fuerte, ¿no, China? Sí, pero lo que pasa es que la gente, sobre todo, entiende que estas regulaciones es para salvar vida. O sea, hay una buena comunicación. Hay una buena comunicación, una buena conciencia sobre todo. Eso no solamente debido a cómo lo ordena el gobierno, sino ya es una conciencia dentro del pueblo que las vidas son más importantes. A todo precio, porque si el gobierno está dispuesta a satisfacer a todo precio las cifras económicas o otros problemas que no son tan urgentes. Entre el pueblo también existe esta conciencia, este acuerdo, esta conciencia que la vida propia y la vida ajena es mucho más importante que la libertad de celebrar una fiesta, de ir al cine y hacer compras. Incluso mucha gente también sufre, como igual en México, unas bajos de ingresos,
posiblemente pierda oportunidad en otros, otros aspectos, Claro. pero yo creo que la mayoría de la gente está de acuerdo. Y entonces China, ¿cómo ve que los otros países tomen otro tipo de vía? ¿Lo ve como irresponsable, como no solidario? Mire, yo creo que la situación de cada país, de cada cultura es diferente. Es que no existe un ejemplo que es correcto para todo el mundo, porque a veces, por ejemplo, no solamente en China, Japón y Corea, estos países asiáticos, ya tenemos costumbre de llevar cubrebocas. Por ejemplo, yo soy alérgica quizá de todo, y por eso cada primavera yo llevo cubrebocas para proteger a mí mismo y luego a los demás. Es la costumbre, no cuesta adaptarnos. Pero en otros países quizás te miran así, al principio, y por eso es un precio, ¿no? Y por eso la situación diferente, el sistema es diferente y la cultura diferente. No puede ser que si China hizo esto y es correcto y todo el mundo puede repetir o puede imitar. No es justo así. Pero hay un caso muy importante, es como China ya informó en un libro blanco publicado el día 7 de junio de este mes, es que ya como más tarde, el día 4 de enero, ya informaron, China informó oficialmente a Estados Unidos y también a otras organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud sobre la coronavirus. Enero de 2020. Sí, el 4 de enero. Pero es una cosa que les informaron, es otra cosa si creía en lo que informamos o si quiere hacer lo mismo. O sea, ¿es posible que en realidad lo que sucedió es que se desoyó este aviso? ¿No se oyó a tiempo? ¿No hubo confianza en que China estaba informando correctamente? Por lo menos de parte de Estados Unidos, por ejemplo. En esto vamos a ver un video muy breve producido por la agencia Xinhua, que es la agencia de noticias nacionales de China. De acuerdo. Sí, y qué es lo que informamos a Estados Unidos y qué es lo que como reaccionan. De acuerdo, veamos esto. December. Strange pneumonia cases reported. Roger that. January. We discovered a new virus. So what? It's dangerous. It's only a flu. Wear a mask. Don't wear a mask. Stay at home. It's violating human rights. Building temporary hospitals. It's a concentration camp. Built in 10 days. Show off. Time to lock down. How barbaric. February. It's overwhelming our medical system. Look how backward China is. The virus is killing doctors. Typical third world. It's airborne. It'll magically go away in April. Everyone stay at home. Violation of human rights. March. Our numbers are now dropping. Impossible. Look at Italy. We wore masks. You lied to us. We made our data public. You kept everything secret. Your people are now dying. You didn't warn us. We said it was dangerous. You lied. April. We said it was airborne. You gave false data. Why didn't you warn us? We said it was dangerous. The virus is not dangerous, but millions of Chinese are dead. Even though the virus is not dangerous, we are correct. Even though we contradict ourselves. Gosh, just listen to yourself. That's right. You lied. We did nothing for 3 months. And because the WHO agrees with China, we're cutting funding for the WHO. Are you listening to yourselves? We are always correct, even though we contradict ourselves. That's what I love best about you Americans. Your consistency. Pues he ahí el video. ¿Nos decías? Aparte de ese acuerdo entre todos los chinos sobre la prioridad de salvar vidas y reducir los casos a todo precio, yo creo que también es muy importante estudios y tratamiento gratuito y para el mayor cantidad de personas. Y luego también apoyo entre las provincias, por parte de otras provincias y diferentes sectores sociales. Por ejemplo, al principio es Wuhan y ahora es Beijing. Todo el mundo, el resto del mundo ofrece lo que puede, lo que tiene. Claro, esta solidaridad se siente también con otros países. China ha mandado ayuda a otros países y en particular con México se estableció un puente aéreo, ¿es correcto? Sí, tenemos un ¿Cómo eso? acuerdo. Y sin embargo, entonces, ¿por qué se
critica, por lo menos desde Estados Unidos, hay una crítica muy fuerte a la acción de China, de que no avisó a tiempo, de que es una estrategia para retomar el poder comercial o poder ser muchísimo más eficiente en su economía. ¿Por qué se ve a China como un enemigo? Sencillo, esa pandemia ha revelado que estamos en una nueva competencia geopolítica internacional, se está reconfigurando el mundo, venía ya desde antes, pero ahora está mucho más claro para todos que vamos a tener dos polos, el poder militar, que todavía es Estados Unidos, y el poder económico, que es cada vez más China. Y vamos a tener esa competencia y se van a estar peleando en muchos ámbitos económicos, sociales, de reputación. Esperemos que no sea militar, pero quién sabe. Pero se está configurando una polarización nueva y se están tratando de... China está tratando de convencer a mucha gente de su modelo, tienen la ruta de la seda hasta Europa, dentro de Europa. Eso lo vamos a ver y todo se va a reconfigurar. Sí, estoy de acuerdo y creo que más allá de la gran política, creo que el reproche a China o de donde vienen algunas cosas es si realmente nos estamos enterando de realmente lo que es y lo que está pasando. O sea, entiendo que se informó, pero entiendo también que parte del reproche, y no lo hago yo o Estados Unidos, creo que Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, era alguien como los medios de comunicación libres y trabajando en libertad en los países donde ha afectado, han servido para cuestionar la metodología, cuestionar los datos, ver qué otros modelos había, y creo que eso es algo que como periodistas en China no lo hemos visto, entonces vamos a ojos cerrados con los datos que nos dan oficiales. Aquí creo que tenemos, por ejemplo, en un país como México, ha sido la prensa la que ha cuestionado, se han modificado las formas de mediciones, en España también. O sea, creo que eso es uno de los principales reproches también, ¿no? Claro. O sea, está claro que China, como tú dices, intenta convencer también un poco en la presencia en América Latina es fuerte y convencer de un modelo que a veces se enfrenta al de Estados Unidos. Sí, a veces se enfrenta. Vamos, ¿no? Se ha terminado el tiempo. Me gustaría que nos des una muy breve conclusión y reacción a esto, ¿no? Saber si se está tomando Estados Unidos o el mundo está tomando a China como un chivo expiatorio o crees en esta conformación de modelos. Es que como la Organización Mundial de la Salud sí que insiste todavía en la investigación del origen de este coronavirus y siempre surgen otros casos sospechosos en diferentes partes del mundo. Lo único que podemos estar seguros es que China, Wuhan, ha sido el primero que hizo público su descubrimiento del virus. Todavía no sabemos del exacto, del origen. Y China intentó ya, informó a todo el mundo y también a su pueblo a primera hora la información, y se celebra como en México una rueda de prensa diaria o varias para ofrecer en que ¿No hay voces disonantes en China? ¿No hay oposición de la prensa? ¿No hay voces que digan otra cosa? Siempre hay, porque en todos los países hay, pero yo creo que lo más importante es el acuerdo de reducir el número de contagios. Es una prioridad completa sobre el desarrollo económico. Eso es lo que pienso la mayoría de los chinos. No hay, existe discusión o preocupaciones, pero este acuerdo es casi total. Okay. Perfecto. Bueno, pues dos modelos, tenemos que irnos, vamos a dejar esta discusión para después, cuando Lola vuelva aquí con nosotros. Les agradezco muchísimo, muchísimas gracias Lola, muchísimas gracias Jacobo, muchísimas gracias Sandra, y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana.